Gracias, hermano. Gracias, hermano José. Hermano Héctor, es todo suyo la respuesta. Muy bien, hermanos. Dando gracias a Dios por la oportunidad, ¿no es cierto?, de compartir su palabra y agradeciendo el interés, la presencia de cada uno de ustedes que se han podido conectar. Somos privilegiados. Estoy seguro que hay más de un hermano que se quiso conectar y no pudo, por trabajo, por cualquier otra fuerza mayor de conexión a internet. Hay tantos motivos, pero nosotros somos privilegiados. Estamos conectados en este momento para poder nutrirnos con la palabra del Señor. Lo primero, hermano, va a ser abrir un espacio, una oportunidad para preguntas, aportes, comentarios de lo que fue el capítulo anterior, el capítulo 3, ¿ya? Yo preferí extender un poquito el tiempo de estudio para terminarlo, ¿ya? Y quedó pendiente la sección preguntas, comentarios, alcances, y ahora comenzamos el estudio con ello. Queda abierta la oportunidad, hermano. Si alguien quiere hacer preguntas, parece que el hermano Marín tenía unos aportes, unos alcances. Ahora es la oportunidad para poder devolvernos un poquito a lo que fue el capítulo 3 y hacer preguntas, despejar cualquier duda. Perdón. Buenas tardes, hermanos. Bueno, el estudio del viernes pasado empezamos por el capítulo número 3 de Efesios, y cuando el hermano pasó por el versículo 5 de Efesios 3, era como una sugerencia, y era como una observación, más que nada, porque el hermano dio a entender, a lo mejor yo escuché mal, a lo mejor yo lo percibí de otra manera, pero el hermano dio a entender de que el misterio que habla el versículo 5 del versículo 3, que dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces yo le decía al hermano que ese misterio que Dios tenía escondido y que le fue revelado a los santos profetas y a los apóstoles, fue que le iba a llegar la palabra de Dios a los gentiles. Era dirigido a los gentiles, ese misterio. Porque acuérdense que Jesús le dijo a la mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando Dios le da una comisión a Pablo y a Pedro, a Pablo lo nombra apóstoles para los gentiles. Y a Pedro, en el capítulo 10 del versículo de Hechos, vemos a Pedro que Dios tiene que darle una visión a Pedro. ¿Se acuerda que bajó de una frazada, bajó en el cielo, bajó una frazada llena de cuadrúpedos, reptiles y todas esas cosas? Entonces la voz que le decía al apóstol Pedro: Pedro, mata y come. Entonces Pedro le decía: Señor, ninguna cosa común e inmunda yo he comido en toda la vida, porque yo soy el museo de tu pueblo santo. Entonces la voz le dijo: no llames tú común e inmundo a lo que yo he limpiado. Entonces cuando Cornelio va a la casa de Pedro y Cornelio le dice la visión, entonces Cornelio y Pedro, en resumidas cuentas, dicen: ahora entiendo de que Dios no hace excepción de personas. Eso está en Hechos capítulo 10. Entonces, cuando volvemos a Efesios capítulo 2, en el versículo 11, por ejemplo, dice: por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles siempre
va enfocado a los gentiles. El apóstol Pablo está hablando en Efesios ahora, siempre enfocado a los gentiles. Dice, por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisos por la llamada circuncisión, hecha como en la carne. En aquel tiempo, dice, versículo 12 del capítulo 2, estabais sin Cristo. Y aquí va lo más importante, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, os habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, pero cercanos a la ciudadanía de Israel. Entonces, ese era el gran misterio que estaba escondido hace mucho, bueno, que Dios, el Padre, le había comunicado muchos siglos atrás a Abraham cuando le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, no solamente las familias judías, sino todas las familias de la tierra. Entonces, cuando en el versículo 5 del capítulo 3 de Efesios, cuando habla del misterio, está hablando del misterio que la predicación iba a ser introducida hacia los gentiles, y que los gentiles más el pueblo de Dios iban a formar un pueblo, que ese pueblo iba a ser el pueblo de Dios. Y la alcance que yo quería darle el viernes pasado era que el misterio que el hermano Héctor, a lo mejor yo escuché mal, no sé, que dijo que ese misterio era el Evangelio. Y ahí estaba un poquito el punto, porque el misterio no es el Evangelio, sino que el misterio era que los gentiles iban a ser coherederos juntamente con el pueblo de Dios, para como lo dice en el versículo 13 del capítulo 2 de Efesios, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo. Y en el versículo 12 dice, aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ahora no, ahora íbamos a ser los gentiles, íbamos a ser cercanos al pueblo de Israel y partícipes de las promesas que Dios le había hecho a su pueblo. Bueno, me gustaría profundizar más acerca de este tema, pero como ya empezamos tarde, vamos a dejarlo hasta ahí. Si hay algún punto, hermano esto sirva, lo vamos a escuchar. A ver. Perfecto. Me parece súper bien que expresemos la idea de las percepciones, de lo que entendemos. Yo creo que sí, que me entendió perfectamente lo que yo dije la pasada vez y es exactamente lo que yo dije. Entiendo el punto, hermano, lo vamos a aclarar enseguida. Cuando, por ejemplo, usted dice, citando Efesios, que los gentiles fueron hechos cercanos, tenemos que preguntarnos, ¿cercano a qué? ¿Cercano a Israel o cercano a Dios? Ese es el punto. Por ejemplo, si nos devolvemos al capítulo 11, cuando mencionaba usted, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿De qué Israel estamos hablando? Del Israel físico, del Israel al que se ingresaba primeramente estando circuncidado, cumpliendo todo un sistema religioso implementado por Dios para un pueblo específico, o del Israel proyectado que Dios tenía en su mente y que realmente, ¿no es cierto?, se concreta en la iglesia, porque recordemos que la iglesia es llamada al Israel de Dios, ¿no es cierto?, en este contexto. Ahora, perdóneme, hermano, la pregunta que usted me está haciéndome ahora, se la va a dar la escritura ahí mismo. Hermano, me permite, hermano, necesito la respuesta completa, porque si nos vamos interrumpiendo nos vamos a enredar en vez de clarificar.
Entonces es importante entender a qué se acercaron los gentiles y a qué se acercaron, ¿no es cierto?, como iglesia. De hecho, en el versículo siguiente está la respuesta, y por eso yo digo que el misterio es el Evangelio. Vamos al versículo siguiente, que es el 6. El misterio está ahí en el versículo 6 y dice que el misterio es este, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Como usted bien dice, la respuesta la da el mismo versículo, la misma Biblia, indicando 2 puntos. Este es el misterio. Ahora, ¿cuál es el punto de fondo? Según el régimen antiguo, si yo quería ser parte del pueblo de Dios, porque efectivamente Dios instituyó un pueblo en el Antiguo Testamento, eso es efectivo, fue promesa, ¿no es cierto?, a Abraham en base a su simiente. Efectivamente, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue Israel. Entonces, si alguien quería pertenecer al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios, tenía que hacerse judío, iniciándose por circuncidarse si era varón, y no lo había hecho, que era lo más probable si era gentil, y guardando todos los mandamientos, todos los estatutos, todas las normas judías. O sea, si yo quería ser parte del pueblo de Dios, del pueblo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, yo tenía que hacerme judío. Pero ¿qué ocurre ahora? Versículos 5 y 6. Nos está hablando de que yo, para hacerme parte del pueblo de Dios, no me tengo que hacer judío, me tengo que hacer cristiano. Y más aún, si yo soy judío, ¿no es cierto?, tengo que hacerme cristiano igual, sea gentil o sea judío. Se podría decir que dogmáticamente los judíos, y yo he conversado con rabinos, yo he conversado con judíos, ellos realmente por voluntad no quieren entender de que ellos dejaron de ser el pueblo de Dios. Ellos fueron el pueblo de Dios, pero que ellos necesitan hacerse cristianos para ser parte del nuevo pueblo de Dios, que lo incluye a todos. La respuesta rabínica judía es que Cristo vino para los gentiles, no para los judíos. Entonces, ellos no lo ven como el Salvador del mundo, sino como el Salvador de los gentiles, para que entendamos un poco la visión judía. Pero la Biblia nos muestra que es al revés, que Cristo vino para salvarnos a todos. Porque realmente los judíos, sin el Evangelio, tampoco estaban llegando a la salvación. También se estaban perdiendo. ¿Por qué? Porque la ley era una carga que no se estaba pudiendo llevar a cabo. De hecho, cuando vamos al Concilio de Jerusalén, allá en Hechos capítulo 15, que tengo aquí buscado, se menciona como argumento: no pongan una carga sobre los gentiles que nosotros mismos no pudimos llevar. Primer argumento. Se declara que la ley es perfecta, es de Dios, etcétera, pero el hombre no es capaz de llevarla. El único que la cumplió fue Cristo. Y miren, voy a compartir con ustedes un versículo súper interesante, el versículo 11. Y esto tiene relación cuando llamaron justamente a Pedro a terreno, por lo que comentaba el hermano Marín, de que cómo se le ocurre meterse en casa de gentiles, ir a comer y más encima hasta se quedó a dormir. No, eso no puede ser, porque los judíos no podían entrar en contacto con los gentiles. Entonces, esto tiene relación con ello, y en el versículo 10 es extraordinario lo que Pedro dice de la salvación. Uno podría entender, no, es que ahora los gentiles pueden ser salvos como nosotros los judíos. ¿Se entiende, hermano Esteban? Pedro podría haber dicho, ahora los gentiles también pueden ser salvos como nosotros los judíos. Pero fíjese que el versículo 11 lo dice al revés. Dice así:
Bueno, voy a leer desde Capítulo el para 10. que. ¿De qué capítulo, Héctor? Estoy en el capítulo 15, el versículo 11. 15:11. Hechos 15:11, lo pueden anotar por ahí o buscar. Dice: antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Este seremos, está hablando, ¿no es cierto? Pedro está hablando la parte apostólica en representación del pueblo como judío, ¿ya? La parte judía, podríamos decir. De igual modo que ellos, el ellos, en la construcción gramatical, es el pueblo gentil. Si usted se da cuenta, aquí nos está diciendo, ahora los gentiles también son salvos como nosotros los judíos. Aquí lo que está diciendo es que nosotros los judíos podemos ser salvos como los gentiles. ¿Se entiende esa parte o lo expliqué muy enredado? Bueno, yo acabo de entender tres cosas que usted está explicando. Lo primero que usted me dio a entender es que Dios desechó a su pueblo Israel, entonces. No, el pueblo de Israel desechó a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Aunque él fue un marido para ellos, ellos desecharon a Dios. Dios nunca desechó a su pueblo. Se desentendió de ellos porque ellos desecharon a Dios. Es lo que enseña la Biblia. Esa parte donde usted dice que Dios desechó a su pueblo, ¿dónde está? ¿Dónde la puedo leer? Le vuelvo a repetir. Estoy grabando el estudio. Por favor, escuchémonos. Dios nunca desechó a su pueblo. El pueblo desechó a Dios. ¿Ya? ¿Ya? Dios se desentendió del pueblo. ¿Dónde puedo yo tener esa información? En la Biblia. Busquémoslo al tiro. Dice que él se desentendió de su pueblo, aunque él fue un marido para ellos. Ya, vamos a buscarlo. Versículo 32 de Jeremías 31. Aquí está la idea. Jeremías 31, bueno, un capítulo muy conocido que habla del nuevo pacto. A ver, vamos a leer desde el versículo... Sí, está bien desde el 31. Dice el versículo 31 de Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, el pueblo invalidó el pacto. El pueblo es el que desechó a Dios. Dios fue fiel. El pueblo es el que desechó a Dios. Ahí estaría, hermano, la respuesta. Pero parece que vamos a tener que empezar a conversar bien seriamente, porque el texto que usted está leyendo, hermano... Ahí en Efesios 4. No, Jeremías 31, 31. Sí, bueno, la idea es que leerla hasta el 34 queda más clara. Está hablando del nuevo pacto. No, es que lo que pasa es que usted me está diciendo, con todo el respeto que usted se merece, hermanito, yo no quiero debatir por el amor a los hermanos nuevos, cosas así, pero usted lo que me está dando a entender de que en este texto que usted me acaba de leer, dice que Dios, o sea, que el pueblo desechó a Dios, ¿cierto? Esa es la idea que usted me dio a entender. Amén, es que eso es lo que dice, sí. Ya. Pero yo le quiero, con todo el amor del mundo, con todo el respeto que usted se merece, yo le voy a demostrar todo lo contrario referente al texto. ¿Ya? Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel
y con la casa de Judá. ¿Usted sabe quién es la casa de Israel y la casa de Judá, hermano? Correcto. Está hablando de la descendencia por la fe, hermano. No está hablando de la parte genética consanguínea, ¿ya? Ya, La iglesia es llamada, por ejemplo, la casa de Jacob en el libro de Hechos. Y no esa es la está, casa de Israel. exacto. Mire, Pero hermanito, pero la en el iglesia, tiempo, él en- es el Israel de Dios, es el Israel que Dios quería perfecto, porque en el hermano Antiguo Héctor, Testamento es el mire, Israel imperfecto. hermano Héctor, mire, en el tiempo de Salomón, Salomón, ¿se acuerda que tuvo un hijo que se llamó Absalón? No, perdón, Roboam, ¿Sí? se llamó Jeroboam y Roboam. Cuando el hijo de Salomón empezó a reinar, en Segunda de Reyes, empezó a reinar después de la muerte de Salomón, vinieron los ancianos del pueblo, todas las tribus vinieron donde Salomón, le dijeron que disminuyeran los impuestos, porque Salomón había dejado una carga muy alta para ellos, y que ellos no podían seguir pagando los impuestos a la nación, porque Salomón le había hecho la carga muy pesada. Sí. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Roboam. Roboam lo que hizo fue, le dijo a todo el pueblo mantener su que se esperaran posesión. un poquito, que esperaran 3 días, ¿no es cierto? Y que pasados los 3 días ellos iban a dar una respuesta referente a la petición que le estaban haciendo. Entonces, cuando pasaron los 3 días, vinieron los ancianos del pueblo, le pidieron a Salomón que le diera la respuesta, y Salomón les dijo que no, que los asesores de él, que no eran los mismos asesores del papá, eran los asesores, los más jóvenes que él, le dijeron que no, que en vez de disminuirle la carga, que le aumentara la carga. O sea, me dice, mi papá nos azotó con azote, pero yo lo voy a azotar con escorpiones. Sí, Entonces que la carga va a ser mucho más pesada. correcto. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Ellos dijeron, ningún problema, entonces nosotros no tenemos nada que ver entonces de aquí en adelante con la casa de David. Entonces se apartaron 10 tribus que se fueron hacia el norte y 2 tribus que se quedaron en el sur, ¿no es cierto? A las tribus que se fueron para el norte se les llamó, ¿cómo se les llamó? Reino del Norte. Se les llamó Casa de Israel. Y los tribus que se quedaron en el sur se les llamó la Casa de Judá. Entonces, ¿qué pasó con la Casa de Israel? Todos los tribus que se fueron para el norte. Las tribus que se fueron para el norte fueron todos invadidos por los invasores, por los sirios, fueron invadidos por los persas, y se perdieron ellos, perdieron la identidad. Ellos se mezclaron con las naciones que lo invadieron. Ellos se perdieron en el tiempo. ¿Y qué pasó con la tribu los que se quedaron en Judá? Los que se quedaron en Judá estaban lo más bien adorando a Dios en el templo, siguiendo la misma religión, pero después fueron invadidos por Nabucodonosor. Nabucodonosor a ellos se los llevó cautivos a Babilonia, a los de Judá. Ellos tuvieron 70 años cautivos en Babilonia. ¿Y qué pasó después de 70 años? Ellos volvieron a la tierra de Judá. Ellos volvieron a adorar a Dios, pero así medio cojeando, volvieron. Entonces, Jeremías, que fue un contemporáneo de la época de Daniel, él recibió esta profecía. Le dice el Señor en Jeremías 31, dice, he aquí, dice Jehová, que vienen días, los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con todos esos que se fueron, que se perdieron, mi hermano Víctor, y con la casa de Judá, con todos los que volvieron después de construir Babilonia. Con esos 2 pueblos, el Señor Dios iba a hacer un pacto. Por eso que a los de la casa de Israel, el Señor en otros profetas les llamó las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso que yo al principio les dije que Jesús, cuando fue a sanar a una mujer, a una persona, viene una mujer y le dice, Señor, yo quiero que me sane. Y el Señor le dice, yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el misterio que yo quiero decirle a usted, que ese era el misterio que estaba oculto durante todos los tiempos,
en que iba a venir el Mesías a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, como Pedro era judío, como Pablo era judío, ellos no comprendían este misterio. El Señor tuvo que revelársele a Pedro para que pudiera comprender este misterio. Y el Señor se le reveló a Pablo para que pudiera comprender este misterio. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted me dice a mí que que ellos desecharon a Dios, no, hermano, no desecharon a Dios. Todo lo contrario. ¿Quién va a desechar a una persona que le da a alimentar 5.000 personas? Se alimentó Jesús. Después Jesús alimentó a 3.000 personas. Después, cuando Pedro predicó, se convirtieron 5.000 personas. ¿Cómo el pueblo, todas esas personas que se convirtieron, fueron todos judíos? Cuando Pedro predicó en la fiesta de Shavuot, ellos eran todos judíos. Cuando Jesús alimentó a 5.000 personas, ellos eran todos judíos. Cuando Jesús sanó personas, eran todos judíos. Muy pocos gentiles el Señor sanó. Al centurión, que era un gentil, al hijo del centurión, que era un gentil, a la mujer sinoférica, que era una gentil. Entonces, imagínate que la mujer sinoférica le dijo al Señor: no está bien darle a los perritos el alimento. Y la mujer le dice: Señor, aún los perros comen las migajas que salen de la mesa de su Señor. Y el Señor le dice: mujer, grande es tu fe. Esa mujer era una mujer gentil. Y el Señor no quería hacerle también misericordia, pero a través de esa intersección, la mujer le hizo, el Señor le hizo misericordia. Entonces, cuando usted me habla a mí, hermano, y me dice que ese pueblo desechó a Dios, yo creo que usted está en un error. Perdóneme, pero yo creo que usted está en un error. Con todo el respeto que usted se merece, yo no creo eso, por el texto que usted me acaba de mencionar. ¿Amén? Le contesto, la idea, mire, si la idea de esto es crecer. Usted está compartiendo, yo estoy opinando, lo importante, estamos opinando en base a la Biblia y nos estamos nutriendo. Esto es algo constructivo e edificante. Y no hay que verlo como un debate, no hay que verlo como una competencia para nada. Si por ejemplo el hermano el hermano se sentía como incómodo, no, al contrario. Si cualquier hermano se sintió. no, es que yo al principio yo lo aclaro para que haya esa libertad, porque esa es la diferencia justamente en que nosotros somos la iglesia bíblica, la iglesia que por lo menos nosotros proclamamos ser la iglesia que hace y que busca la verdad, no los dueños de la verdad, sino que buscamos la verdad. Y esta es la diferencia, hermanos, y aquí por ejemplo está poniéndose a prueba el hecho de que nosotros buscamos la verdad. ¿Ya? En cualquier denominación o grupo X, usted si no se alinea con lo que dicen, usted para afuera nomás. Y esta es una prueba de fuego de que nosotros estamos en la iglesia que es la iglesia bíblica. Nosotros buscamos la verdad. Entonces, en ese espíritu, mire, Hebreos capítulo 8 es uno de los capítulos más detallados en cuanto a lo que es el nuevo pacto. ¿Ya? Está hablando el mediador de un nuevo pacto, está hablando de Jesús. En este capítulo, el autor cita Jeremías. Jeremías no estaba hablándole para el pueblo en ese momento. Está bien toda la parte histórica que usted me comenta, está todo excelente, Que en el tiempo de Jeremías, ¿no es cierto?, habían otros profetas que se habían ido, que estaban mejor que Jeremías. Eso históricamente está perfecto. Pero hay que entender que Jeremías, como profeta de Dios, no toda la profecía de Dios es para el pueblo de Israel presente cuando está Jeremías. Entonces, Jeremías como profeta de Dios, al igual que Isaías, por ejemplo, 53, ¿qué más podríamos decir? Malaquías, los últimos versículos de Malaquías, no están hablando para los judíos del tiempo, los contemporáneos, sino para el futuro. Y Hebreo 8, por ejemplo, a mí me importa el versículo 8, pero voy a leer desde el 6 para que se entienda mejor la idea. ¿Ya? Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si
aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y aquí el autor de Hebreo toma Jeremías 31 y siguientes, también lo toman en otros pasajes de la Biblia en el Nuevo Testamento. Dice: he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto, y desarrolla, está citando exactamente el capítulo 31, el párrafo de Jeremías. Entonces, nosotros entendemos que Jeremías no les está hablando al pueblo contemporáneo. Él, como profeta, está hablando al futuro, lo que Dios iba a hacer, no lo que Dios estaba haciendo en esa generación, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y bueno, la evidencia es de que muchos autores, no solamente hebreos, a mí me gusta en particular el capítulo 8 porque yo lo encuentro que es uno de los más detallados para entender que hay un nuevo pacto, que hubo un antiguo pacto, pero que no pueden estar los dos válidos, que no pueden estar los dos vigentes. Es decir, no puede haber un Israel según la circuncisión, que es el pueblo de Dios, y simultáneamente un pueblo de Dios que es llamada la iglesia. Dios no tiene dos pueblos, tiene uno solo, ¿ya? Y ese pueblo es la iglesia. Y como decía al principio, en el Antiguo Testamento, en el antiguo régimen, que era imperfecto, incompleto, etcétera, pero no porque la ley estaba mal hecha, sino porque el hombre no era capaz de cumplirla, ¿ya? En ese pacto antiguo, si alguien quería ser parte del pueblo de Dios, tenía que hacerse judío. Pero en el Nuevo Testamento, hasta los judíos, siendo judíos, no son parte del pueblo de Dios actual, sino que tienen que hacerse cristianos. Es la diferencia. Y por eso citaba, de memoria si no me equivoco, cité Hechos 15:11, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí es clave. Es Pedro el que está hablando, y Pedro dice: nosotros, los judíos, seremos salvos. A ver, puede ser otro que no sea Pedro, pero lo importante es que la voz activa ahí está hablando a nombre de los judíos. O sea, en pocas palabras diciendo, nosotros los judíos vamos a poder ser salvos como los gentiles. Cuando en la visión Antiguo Testamento hubiera sido al revés. Hubiera sido, los gentiles van a poder ser salvos como nosotros los judíos. Hermano, ¿Sí? ahora, Eduardo por acá. Sí, le escucho. Mire, yo revisando lo que ustedes estaban conversando, según Efesios capítulo 3, yo considero que los dos apuntan a las mismas verdades. Considero que no están opinando cosas distintas. No, si estamos Porque- alineados en la idea, sí. Sí, porque en el versículo 5 del capítulo 3, si bien es cierto, habla de que el misterio es que los gentiles pueden ser coherederos, que es el misterio en el versículo 5 del capítulo 3 y el 6, pero finalmente termina el 6 diciendo que es por medio del Evangelio. Finalmente el misterio es el Evangelio, y el Evangelio, que es la muerte, sepultura, cierto, y resurrección para el hombre, para vida eterna, da entrada ahora a los gentiles. Entonces tiene que ver el Evangelio, que es el misterio, y ese misterio también, dentro de ese misterio del Evangelio, está de que ahora los gentiles pasan a ser coherederos. Finalmente ambos tienen razón. Claro, el Evangelio viene a ser el medio. Ese es el punto. El Evangelio viene a ser el medio por el que un gentil puede ser parte del pueblo de Dios. Y también un judío puede ser parte del pueblo de Dios. No olvidemos que el primer discurso del Evangelio, el primer discurso del mensaje de salvación, fue en el día de Pentecostés, y mayoritariamente eran judíos y prosélitos. ¿Qué significa? Judíos y personas que se estaban iniciando, aunque no eran judíos de nacimiento, se estaban iniciando ya en el tema porque querían ser parte del pueblo de Dios. Ellos fueron los primeros en recibir el mensaje. Entonces ellos pudieron haber dicho: bonito el mensaje,
pero nosotros somos judíos. Entonces, Pedro, vaya a predicarle a los gentiles, ¿no es cierto? No fue así. Me gustaría agregar solamente para terminar la Bueno, idea que, porque sí, en el fondo lo que vino a hacer el Evangelio de Cristo es hacer un solo pueblo sí, de exacto, los judíos con los gentiles. De unificar, hecho, Efesios trata de eso. exacto, Finalmente bota esa barrera y el Evangelio bota esa barrera, ese conflicto que habían entre judíos y gentiles, y ahora hace de ambos pueblos uno para que exacto, ambos reciban la luz a través exactamente. del Evangelio. En el capítulo 2, se explica detalladamente este punto y dice que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son los ambos pueblos? Pueblo judío, pueblo gentil. El pueblo judío era el pueblo de Dios. Bueno, uno dice judío, pero en el contexto se entiende que es Israel entero, porque está bien la explicación del hermano Marí. Pero cuando uno dice judío, se refiere también a los de otras tribus, ¿ya? Entonces, eran los dos pueblos. Los gentiles eran paganos, ajenos a la voluntad de Dios, ajenos a la revelación de Dios. Y el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, conocedores de la revelación de Dios, etc. Entonces, en el capítulo 2, ¿qué nos dice? Que de ambos pueblos hizo uno. O sea, esos dos pueblos para Dios eh, ya no existen por separado como pueblo de Él. Uno que era pueblo de Dios y otro que no. Ahora es la iglesia. A Dios le da lo mismo si una persona es judía o no judía. Lo importante es que haya creído y obedecido el Evangelio y obviamente persevere en el mismo, ¿no es cierto?, para ser salvo. ¿Ya? Eh, Iba a agregar algo, a ver si me acuerdo. Sí, bueno, en el mismo versículo 6, ¿no es cierto?, de Efesios 3, eh, retomando el 5 para entender mejor la idea, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu, ¿ya? Y este misterio, no sé si se acuerdan, como introducción de este capítulo, yo dije, este capítulo habla de dos cosas, del misterio y del ministerio, ¿no es cierto? Entonces, del misterio, de que es un mensaje, de que si no es revelado, nadie lo sabe. Pero cuando Dios lo reveló, deja de ser un misterio, ¿no es cierto? Y pasa a ser un mensaje revelado. Y habla del ministerio. En este caso está hablando del ministerio, de ministrar, de servir, tanto a gentiles como a personas israelitas, ¿ya? A los dos. Y ese lo estudiamos en detalle la vez pasada, ¿no es cierto? Sería solamente repetir de que si bien, por ejemplo, Pedro fue enviado a los de la circuncisión y Pablo a los gentiles, no significaba eso de que si a Pablo se le presentaba un judío le iba a mandar a donde Pedro. No, no, para nada, sino que habían objetivos, pero como el mismo Evangelio al terminar capítulo 28, versículos 19 y 20 de Mateo, no es excluyente, ¿ya? Dice a toda criatura, se me atravesó un judío, le predico el Evangelio, se me atravesó un gentil, un musulmán, da lo mismo. Si la persona me permite presentar el Evangelio, se lo presento, ¿bien? Y en el versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Los gentiles son coherederos. ¿Coherederos con quién? Con los judíos o israelitas, ¿ya? Coherederos significa que son igualmente herederos. Eso significa en el sentido de coheredero, que heredan juntos. No hay distintos grados, no hay un estatus. No, es que yo soy judío, tú soy gentil, soy salvo, pero está en un peldaño más abajo. No, son coherederos igualmente, significa en ese sentido, y miembros del mismo cuerpo. Es decir, el judío que se hace cristiano, espiritualmente, como pueblo de Dios, ya no es judío, ahora es cristiano. El chileno, o el argentino, o peruano, venezolano, que se hace cristiano, espiritualmente, su ciudadanía es la de los cielos, dice la Escritura. Ahora es cristiano.
ya esa ciudadanía de nacimiento no le da salvación, pero ahora, según lo que dice, ¿no es cierto, Pedro? Ahora sí tiene salvación. Bueno, como dice el hermano Marín también, este es un tema que podemos extenderlo y de este tema se va ampliando mucho. Son temas delicados, son temas complejos que requieren mucho estudio, mucho tiempo, pero yo creo que igual quedó más claro, y independiente de eso, podemos seguirle dando vuelta y seguir nutriéndonos, ¿no es cierto?, en lo que es cualquier, se podría decir, diferencia en un entendimiento. Porque nosotros aquí y en cualquier parte de la Iglesia de Cristo lo que hace es buscar la verdad. Ni imponerla, ¿no es cierto?, ni hacerse como el dueño, sino que nosotros buscamos la verdad. Esa es la diferencia, ¿ya? Y cuando alguien sabe de un error, es el que más gana. Porque si yo mismo puedo estar equivocado en un punto, el hermano X me corrige, gané. Es al revés que en el mundo. Que en el mundo el que tiene la razón gana. Pero en el mundo espiritual es distinto. Porque el que tiene la razón no ganó nada, pues, ya sabía. Pero el que estaba equivocado gana. Amén. Bien, hermano. Si el hermano Marín quisiera decir las últimas palabras o comentarios de esto, abierto ahí la oportunidad, hermano Marín. No, de pedir perdón nomás a los hermanos que no crean que yo estoy debatiendo, ni mi intención es debatir, contradecir, no, sino que esto a mí me apasiona. Amén. Lo saben, varios lo saben que a mí algo que me apasiona es el estudio de la palabra del Señor. Entonces, y hay algo que a mí también me apasiona, es cuando me dan a entender algo que yo creo que estoy entendiendo algo, pero no concuerda con el conocimiento que tengo. Entonces voy y le pregunto a la persona, ¿acaso es realmente lo que yo estoy entendiendo o quiso decir otra cosa? Entonces ahí está mi lucha. Pero perdone a todos los hermanos que están conectados, yo no es mi intención debatir, ni mucho menos discutir, porque este no es el propósito del estudio, sino que, como decía usted, hermano, aprender. Amén. Y siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Así que, pero igual vamos a analizar. Me gustaría que nos juntáramos un día, no sé si por videollamada, entre los dos, no sé. Amén. Vamos a analizar varios puntitos que me tengo ahí en el aire. Amén. Quiero debatirlo con usted en forma particular. Amén, hermano. Amén. Amén. ¿Y sabe qué? Cuando Dios nos dé la oportunidad de estudiar esto, quizás en forma privada, ¿sabe lo bueno? Los dos vamos a saber más. Sí. Siempre. Bueno. Eso no va a meter, así que perdónenme por la existencia, así que discúlpenme, hermanita Elsa Lavena, hermano José, hermano Esteban, discúlpenme, todos los hermanos que estén conectados. No era mi intención rebatirle, ni menos discutir, ni menos. Solamente era un punto de vista nomás que había. Gracias, hermano. Está bien, hermano, no se sienta incómodo nada. Si cuando la idea es ser abierto, somos abiertos, no tenemos nada que perder porque estamos buscando la palabra y en esa dirección vamos. Nosotros no defendemos nuestra idea o lo que nos enseñaron. Nosotros defendemos lo que recibimos de la palabra. Así que yo creo que nadie se sintió incómodo, nada, al contrario, todo con un poquito que escucharon, notitos, versículos que se citaron, aprendieron un poquito más. Y para terminar, hermanos, yo les voy a dar una introducción al capítulo 4 para que ustedes en la semana lo lean y Dios mediante el próximo viernes vamos a estar estudiando el 4, ¿ya? El capítulo 4 se separa básicamente en dos partes, pero ¿a qué apunta? A la práctica, ¿ya? En el capítulo anterior, ¿no es cierto? 1, 2, 3, Pablo estableció las bases. Capítulo 1 habló de la iglesia, del plan eterno. Capítulo 2 habló de que por medio de Cristo ya no son dos pueblos distintos, sino que son uno solo. Por medio de la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros estamos reconciliados
por medio de Cristo estamos reconciliados con el Padre. Capítulo 3, que es el de la pasada semana, nos habla básicamente de este misterio revelado que, para que todos lo entendamos rápido, tiene relación con la salvación, ¿ya? Ese mensaje estaba reservado para el tiempo que Dios había establecido. Y la primera vez que fue revelado fue ahí el día de Pentecostés. Y desde entonces no para, porque es el mensaje de Dios que se va a predicar hasta el fin del mundo. Y ahora el capítulo 4, habiendo sentado las bases, nos va a hablar Pablo de la acción, ¿ya? De la práctica. Y así, por ejemplo, el versículo 1 dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso es como el énfasis. Os ruego esto, que andéis. Anteriormente fue teológico, habló de la fe, habló de las promesas, de la herencia en los cielos, etc. Pero ahora va a hablar de andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, ¿ya? Versículo 17, fíjese, repite la idea. Requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque el cristiano ya salió de esa ignorancia. Ya no tiene el entendimiento entenebrecido, ¿ya? Entonces, este es el énfasis del capítulo 4 para que nos vayamos preparando. Léanlo previamente, estúdienlo y así más vamos a aprender, Dios mediante, en la próxima clase del viernes. Le agradezco a todos la participación, la atención, las intervenciones. Todo es para edificación. Amén. Muy bien. Gracias, mis queridos hermanos, por este estudio. Creo que nos ha dejado bastante claro que el misterio de lo que está hablando el apóstol Pablo está refiriéndose específicamente al Evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Eso es muy